Objetivo: que a partir de las primeras observaciones y las continuas experiencias vividas en los planteles educativos podamos dar un panorama de lo que significa la educación secundaria en el Estado, y en el país, y en virtud de que con el paso de los días hemos forjado un sentido crítico de todo lo que rodea a un centro educativo, pues entendemos que no solo es lo que la teoría propone en cuanto a lo que se le puede exigir al educando, sino que está la propuesta cierta de que es lo que como el profesor en el quehacer constante de su encomienda como mentor supera escollos inherentes a creencias y hace de las tradiciones un baluarte socializante entre la institución educativa y la comunidad. Por lo que atenderemos si se ha generado una unidad comunicante, y entre la cultura que pervive en un pueblo con la cultura escolar experimentada, y esta vez en la escuela telesecundaria observada. Utiliza conceptos clave y fundamentos teóricos de la cultura escolar para contrastarlo con la vida académica en la escuela de práctica. En lo que concierne a la cultura escolar y haciendo énfasis en la experiencia que cada profesor ha adquirido en el curso de su vida aprendiendo y enseñando, no hemos de decir se ha adaptado a las circunstancias respecto a la sujeción de los programas escolares, sino que ha tenido que innovar, y en razón de que cuando la escuela telesecundaria fue fundada su pedestal no estaba dada por la tecnología de punta, sino por una incipiente llamada televisión, y al paso de los años han germinado nuevos paradigmas sustentadas por el avance tecnológico que la carrera armamentista y los viajes espaciales han prohijado, y lo que antes tanto se decía de la señal televisiva emitida por una canal local, hoy todo está globalizado gracias al Internet, así el educando puede hablar de una cultura internacional y no por ser lejana, está ausente de sus elementos que la comunicación brinda, conociendo de inmediato cuán afines son el modo de percibir, pensar y sentir como lo propone Edgar H. Sein. Argumenta la explicación de cultura escolar por datos obtenidos por instrumentos de recolección. Es palpable la comunión de culturas endógenas con las exógenas, visto en las celebraciones comunes que bien se celebra el Día de la Madre o el Día del Maestro y las no menos importantes como lo son Día de Muertos y Navidad, entre otras, y la particular expresión de todo centro educativo como es la ceremonia cívica siempre celebrada por lo general, los días lunes, en el que se rinden honores a los símbolos patrios y los héroes nacionales. Singular circunstancia se vive con los que profesan otra fe o los que provienen de una cultura aparentemente ajena, por el sentido de pertenencia que la perciben extraña o muy lejana. Al hablar de fe, se ha de concordar con el civismo, pues la historia patria enseña que los héroes libertadores fueron curas y que al honrar una insignia se nos rememora la guadalupana, y dentro del centro escolar escuchamos historias espiritualistas, de sanación herbolaria con reminiscencias prehispánicas de las cuales nadie está desprovisto de esas raíces como lo es el idioma originario, aunque no aprendido lo llegan a escuchar de sus mayores. Así es de interpretarse que la cultura escolar está arropada de la gama de creencias ancestrales, por la historia patria, religión y de las mismas propuestas de comportamiento ensalzadas por los profesores cuando solicitan al escolar manifestaciones de empatía y respeto, y en una escuela que pondera la inclusión. Incorpora las voces de los diversos actores de la comunidad académica. Una entrevista que fue historia de vida, de una voz que merece ser replicada porque la profesora cuyo nombre no me reservo, Cristina, puesto que eso tuvo que ser un ejemplo a seguir. Cuando niña fue aleccionada de manera constante de su destino cierto, tendría que ser adiestrada para las labores domésticas y del campo, que sus sueños de estudiar y hacer carrera en un futuro, eran solo eso, sueños. Y que no tendría más remedio que solo tener la primaria. Narra que su comunidad pertenece a Santiago de Anaya, y que tuvo la fortuna que su curiosidad por conocer la escuela secundaria que estaba por inaugurarse la acercó a ella, y que al comunicarse
con la que era la directora, le explicó que su padre no quería dejarle estudiar y que su lema era, las mujeres no estudian. Ante esa situación, la misma profesora se entrevistó con su progenitor, que no pudo negarse a la súplica de la maestra, obteniendo así la inscripción, pero no era apoyada con los gastos que generaron los útiles y las cuotas escolares. La fortuna le siguió sonriendo, ya que la directora le exentó de las cuotas y le ayudó con sus libros y libretas, y ese miedo de pertenecer al montón se estaba disipando. Su perseverancia la llevó a ser profesora de primaria, que cuando llegó por primera vez a la escuela donde trabajaría juró que nunca se jubilaría. Con el tiempo fue preparándose hasta obtener la licenciatura en español y lograr su plaza en telesecundaria, y que ahora, tras 35 años de actividad magisterial, le pidió permiso a su promesa, y tras irse de vacaciones, ella ya no regresará, se habrá jubilado. Esta lección emancipadora no es una sola, existen muchas heroínas que al sumarse al apostolado del magisterio dejaron huella, hicieron historia. Claro, héroes los hay, también tienen su lugar, y precisamente la historia habla por ellos, como bien lo enuncia Paulo Freire. Expone explicaciones y reflexiones personales o grupales derivadas de las prácticas profesionales. Si hemos de vivir lo real y no lo aparente, como lo infiere Nietzsche, entonces afrontémosla para cambiarla para beneficio de las partes, el profesor y el educando. Más si tenemos que cuestionar al Estado, como explica Max Weber, no nos hemos sujetar a la coerción proveniente del aparato burocrático, sino que se ha de estar al espíritu libertario en el hacer y del ser mismo. He ahí que labor magisterial no ha de ser desempeñada como un oficio más, pues el pensamiento kantiano exige hacer del pensamiento un ejercicio crítico, impulsar el quehacer educativo donde la razón es el eje de su existencia, y cuanto a esa misma construcción no ha de generarse como un objeto más que beneficie a la producción de bienes y enriquezca a unos cuantos, como bien lo explica Freire, al referirse al cúmulo de conocimientos que la define como una. Él lo propone: una educación será tal cuando nos demos la oportunidad de prohijar la dignidad y, sobre todo, hacer conciencia de nuestras personas y el rumbo a seguir. Debemos de ser inclusivos a todo momento, ya que nosotros somos los que formamos parte de la escuela que vamos a estar, y tenemos que no solo enseñar buenos valores, sino que también tenemos que enseñar como escuela que somos unidos, inclusivos, y es parte de la cultura escolar. A pesar de la adversidad, siempre se relacionan los alumnos con los docentes de manera positiva, pero desafortunadamente hay maestros que no se desenvuelven tanto como los alumnos. En las observaciones logramos rescatar muchas cosas interesantes que quizás nosotros no tomábamos en cuenta al principio, pero nos empezamos a dar cuenta que en Ricardo Garibay Ortega, secundaria, general número 10, promueven mucho la inclusión. Y eso es muy importante para todas las escuelas, ya que todos debemos de tener el mismo derecho de poder estudiar lo mismo. La educación inclusiva requiere de cambios en la aproximación a las diversas características de los estudiantes y en las prácticas educativas, pero ante todo en repensar actitudes fundamentales acerca de la educación y de la educación de aquellos estudiantes que han sido excluidos o marginados por diversas causas. La tarea central de la inclusión es el aumento de los aprendizajes y la participación de los estudiantes, y la minimización de las barreras para su aprendizaje y participación. Desde la escuela se habla de un cambio en la cultura, incluyendo actitudes, valores y accesibilidades, las políticas y las prácticas educativas. Ser incluido no es exclusivo de las escuelas, es una forma específica de participación en la sociedad, y especialmente es la supervivencia en el mercado laboral competitivo.
¿Por qué la educación inclusiva sea exitosa? Bueno, a partir de su definición establece que se requiere que el gobierno, las autoridades educativas locales y los colegios adapten su forma de aproximarse al currículo. La tarea central de la inclusión es el incremento de los aprendizajes y de la participación de los alumnos, así como la minimización de las barreras para su aprendizaje y participación.